Bien, vamos a desarrollar la última parte del capítulo 2 de seguridad informática. Habíamos trabajado en las últimas clases los factores de riesgo, trabajamos con los factores ambientales, en donde pudimos ver algunos de ellos como pueden ser las inundaciones, las tempestades, los sismos, los terremotos. Luego pasamos a los factores tecnológicos. En estos estuvimos explayando un par de clases, dado que la gran cantidad y variedad de malware que circulan y que a lo largo del tiempo se han ido complejizando. Y por último nos falta desarrollar los factores de riesgos humanos. Antes de pasar estos últimos, nos quedó pendiente de la clase anterior dos sitios web muy interesantes que encontró Janine y que están linkeados en cada una de estas diapositivas a las que ustedes van a poder acceder. Una tiene que ver con un museo de virus informáticos lo que se pretende es guardar en la historia, ¿sí?, diferentes momentos que han ocurrido con los virus y están grabados en formatos de video, ¿sí? Vamos a poder sortear por diferentes tipos de años o también por tópicos o subtemas, que vendría a ser virus, malwares, como estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Y aquí también es donde algunos ejemplos obtuvo Janina para poder mostrar a lo largo de la presentación que estuvimos trabajando. De esta forma ustedes pueden visitarlo y pueden ver aquello que ocurría en aquel tiempo, de la década, como decimos siempre, de la mitad de década del 80 en adelante. Un interesante sitio. No solamente en este sitio vamos a encontrar sobre virus informáticos, si ustedes van a la parte principal, ya que estamos, es la biblioteca virtual más grande que existe de Internet. Podemos encontrar, qué sé yo, el diario Clarín o el diario Nación, diarios de tirada nacional, qué sé yo, del año 97, 98, cuando empezó a llegar Internet a la Argentina y a Rafaela, se pueden encontrar dentro de este sitio. Es un sitio muy interesante para visitar. Volviendo el tema de lo que podemos encontrar en Internet también respecto de los virus, así como tenemos el malware, también Janina nos trae en esta web una línea de tiempos. Es un software muy interesante, hay un montón de software con el cual ustedes pueden trabajar para poder hacer esto si quisieran en algún momento. Son software freemium, que son free por una parte y después pueden ser pago. La particularidad que tiene TimeToast, que es esta página web, primeramente que yo lo puedo ver en forma de línea de tiempo o lo puedo ver en lista, ¿sí? O sea, yo puedo configurar de qué manera quiero verlo, entonces yo puedo ver una lista y empezar a ver desde el primer concepto de lo que son los virus informáticos, poder ver la historia del virus informático cronológicamente, ¿no? Aquí, bueno, yendo de una manera, para desplazarlo de una manera más podemos decir más cómoda cuando tenemos una pantalla grande, ¿sí? Y podemos recorrer la historia de los virus informáticos. Van a encontrar seguramente aquí mucha de la información que estuvimos hablando a lo largo de estas clases, ¿sí? Muy interesante el sitio que recorre año a año los diferentes tipos de virus informáticos y malwares. Bien, volviendo entonces a los factores de riesgo, vamos a comenzar el último de ellos, que tiene que ver con los factores humanos, que tienen que ver con el capital humano, que es la parte de la seguridad más compleja precisamente de garantizar o de asegurar. Dentro de los factores humanos nosotros vamos a encontrar hackers, crackers, factores humanos que tienen que ver con lo personal, vamos a encontrar el terrorismo, vamos a encontrar la ingeniería social y también vamos a encontrar, nosotros lo trajimos también dentro de los factores humanos, al craqueo de contraseñas. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es un concepto que probablemente todos tengamos tergiversado. Normalmente hacker es una persona que está siempre en una continua búsqueda de información. Vive para aprender y para esa persona todo es un reto, es un desafío. No existen barreras por lo general y lucha por la difusión libre de la información. Es el free information. Por lo general tiende a la distribución de software sin costo y a la globalización de la comunicación. Cuando un sitio web es hackeado, se dice que es hackeado, es porque se pudo detectar una vulnerabilidad de seguridad y el hacker
por lo general lo que hace es dejarnos un aviso de que hay un problema dentro de nuestro sistema informático. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que empezar a conocer es que el hacker es una persona que no va a causar un daño de tipo económico o un daño de tipo moral para con las personas o las organizaciones. Ya traje el ejemplo a colación. Ustedes estudian ingeniería industrial y hay otros chicos que estudian ingeniería en sistemas. ¿Todos podemos ser un hacker? Podemos decir que sí, todos podemos jugar al fútbol. Ahora, no todos podemos jugar al fútbol como juega Leo Messi. La realidad es que para este tipo de cosas uno tiene que tener una característica y esa característica tiene que ser principalmente que te tiene que gustar la computación, te tiene que gustar pasar muchas horas frente a la computadora y en donde por lo general es un juego entre la computadora y vos y por lo general siempre es perdiendo 5-0. El hacker es esa persona, como bien lo dices acá, que vive para aprender y todo para él es un reto. Entonces no todos tenemos ese don, como lo tiene Messi, que hay un don y después hay un entrenamiento. Aquí también pasa por lo mismo, es el tener ese don de la paciencia, de la tranquilidad y de poder no rendirse nunca hasta encontrar ese agujero, entre comillas, ese backdoor, esa puerta trasera abierta para ingresar con un virus. Entonces, el hacker es una persona que en realidad no va a cometer un daño, sino lo que nos va a avisar, nos va a advertir de un error en nuestros sistemas informáticos que tienen que ver con la seguridad. Ahora, el cracker es absolutamente todo lo contrario. Justamente esa persona que también le dedica muchísimo tiempo y que por lo general está buscando un fin negativo, malicioso, de venganza, que quiere, aparte de demostrar sus habilidades, probablemente quedarse con causarle solamente daño a una persona o directamente perpetrar un robo cibernético. Cuando hablamos de los factores humanos y hablamos del personal o de lo personal, empezamos a hablar aquí de que la mayor cantidad de delitos informáticos que se producen en una organización provienen, o estos ataques provienen en lo general por un 70% causado por personas que están dentro de la organización. Se lo llama generalmente insider factor. ¿Sí? Son todos estos factores internos que tenemos en la organización y que por lo general son intrusos que pueden ser remunerados, pueden ser un personal interior como dijimos, puede ser un ex empleado que fue despedido tal vez sin un justificativo por allí para él, no necesariamente tiene que ser un justificativo que convenza a ambas partes. Puede ser también un terrorista, con lo cual hay un factor extremadamente en nuestro país. Afortunadamente no somos víctimas de este último tipo de ataque, más allá de que la Argentina tuvo 2 ataques terroristas, que tienen que ver más con lo político que con el riesgo de la información. Y sin duda que el tema de los curiosos es una de los elementos que tiene lo personal, porque, como digo, hay chicos estudiando y por curiosidad, sin darse cuenta, terminan, como un ejemplo que doy todos los años, con un muchacho que ya por fines de la década fines de la década de los 90, sí, digo bien, principio del nuevo milenio. En aquel momento la internet no estaba internet y no estaba, y había algo que se llamaban BBS, que eran servidores conectados, interconectados a través de líneas telefónicas, no a través de internet de la manera que lo conocemos hoy. La cuestión que este chico de 18 años en un momento se encuentra frente a un plano de un submarino atómico. Había entrado en el Pentágono y bueno, hay una historia que nos tocó de cerca en Rafaela porque el abogado que lo defiende Julio Ardita era el hacker, su mamá era rafaelina. Y estamos hablando de fines de la década de los 90, hace 20 años, y estamos hablando de que el inglés tampoco era lo que es hoy, y había muy pocos abogados que pudieran dominar el idioma, por lo tanto, justamente un abogado rafaelino lo defiende en los Estados Unidos a esta persona pagó $3.000 de multa, no fue por eso, porque en aquella época no existían todas las penalidades que existen hoy.
La cuestión que también él nos visitó luego de las caídas de las Torres Gemelas a Rafaela, vino a dar una charla sobre seguridad informática, obviamente que no habló del tema. Además, él firmó un contrato de confidencialidad por 10 años, que él no podía ver lo que había encontrado allí. Normalmente los hackers, cuando han perpetrado su intención, su intromisión, lo que hacen es juntarse, ¿sí? Virtualmente obvio, ellos se conocen por apodos y muestran sus trofeos. Por eso se supo que fue un plano de un submarino atómico con el cual él se galardoneó entre su grupo de amigos. En realidad hoy es una de las empresas de seguridad más grandes de la Argentina, tiene a cargo toda la red de cajeros Link de Argentina, Uruguay, creo que Paraguay y Brasil. Bueno, no recuerdo si Brasil o Chile, uno de estos dos países también. Pero como decíamos, él es un hacker y no es un cracker, ¿sí? Ha utilizado para el bien. Los factores humanos que tienen que ver con el terrorismo son los factores en los cuales no podemos intervenir, o sea, no hay ningún sistema de seguridad que pueda resistir a lo que le pasa a una persona por su cabeza, ¿sí? Así que allí nosotros no podemos intervenir, no podemos hacer nada y sabemos que las guerras santas que estamos pasando nuevamente tienen que ver con el terrorismo, ¿no? El tema de los craqueos de contraseña, que es otro de los factores, tiene que ver justamente con la posibilidad de que acá hay una mezcla de componentes, porque es una persona que entra dentro de la organización, instala un programa, o sea que hay un factor, por eso decimos al principio, pusimos que el 70%, y lo voy a remarcar aquí, el 70% de las causas de las intromisiones provienen desde el mismo interior de la organización. Y en esto tiene que ver justamente el craqueo de las contraseñas. Tiene que ver el craqueo de las contraseñas, porque justamente lo que un hacker, o mejor dicho, a partir de ahora que aprendimos bien el nombre, un cracker lo que hace es utilizar software de fuerza bruta, como les explicaba en la clase pasada que hice yo. ¿Sí? Es un programa que va probando combinaciones de letras, números y caracteres. Por eso es lo que nos están enseñando los sitios, y por eso también tenemos mucha bronca a veces, es que nos dicen que las contraseñas tienen que ser, entre comillas, como dice el texto, fuertes, que tienen que tener mínimo entre 8 y 12 caracteres, que tiene que ser una combinación alfanumérica y que la deberíamos cambiar cada 30 días. Me faltaría agregar aquí que si tenemos 4 sitios que nos solicitan contraseñas, los 4 sitios deberían tener contraseñas diferentes. Algo muy poco probable que hagamos. ¿Sí? Yo les comentaba lo que me había pasado a mí, porque justamente lograron ingresar porque la misma contraseña que tenía en mi correo electrónico era la misma contraseña que tenía en el acceso a la web de la municipalidad. Esto es muy difícil, es una cuestión cultural, va a llevar muchos años poder entenderla. La tecnología todavía, más allá de los controles biométricos, a través del iris, a través de las huellas digitales, es algo que todavía la tecnología nos está debiendo, porque hoy realmente somos un usuario y una contraseña. Es un gran desafío que tiene la tecnología, no solamente el hardware, sino también el software, para hacer nuestra vida más cómoda, ¿sí? Sobre todo cuando entren ustedes en el mundo laboral, aquel que todavía no está, PIN para el banco, PIN para extraer, más las contraseñas para el correo, más las contraseñas dentro de sus trabajos, etcétera, etcétera. Y pasamos a uno de los últimos, que tiene que ver con la ingeniería social, y este es el primer enfoque no técnico dentro de lo que hemos visto a lo largo de todo este recorrido en este capítulo de esta unidad. La ingeniería social tiene que ver más con una concepción, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad o la capacidad que tiene una persona de poder sonsacarme información sin utilizar ningún medio tecnológico. Por eso dice que es un informe no técnico para tener información que está guardada en mi PC o está guardada en mi memoria RAM de mi cabeza. Fíjense, es muy simple, es muy probable que ojalá que nos podamos encontrar este cuatrimestre y que podamos tal vez hacer un asado de despedida, festejando
el regreso a las actividades digamos, de aproximación y de que podamos volver a juntarnos. Y es probable que hablando, si yo fuera un cracker, podría comenzar a preguntar a alguien que trabaja, dónde trabaja, qué sistema usás, cómo haces para entrar, cuál es tu ciudad. Hay cosas que podemos ir hablando mientras estamos compartiendo un asado, un partido de fútbol, una caminata, etcétera, en donde sin ningún tipo de software o hardware, yo me voy quedando con información que es muy sensible, ¿sí? Para la organización en la que puedes trabajar. Miren, la ingeniería social existe hace muchísimo tiempo. Podríamos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas tenían grandes criptoanalistas que lo que hacían era capturar las comunicaciones que estaban cifradas, que eran a través de radiomensajes, eran todas informaciones que estaban codificadas matemáticamente, las desencriptaban y de esa manera podían obtener las comunicaciones de sus enemigos. Sin embargo, los italianos fueron más inteligentes, por decirlo entre comillas, y utilizaron la ingeniería social. ¿Qué hacían? Le mandaban prostitutas a los alemanes a acostarse con ellos, y como ellos estaban en guerra y sabían que al otro día podían ya no vivir, ellas tenían habilidades para sacarle información, porque le preguntaban, ¿y mañana qué vas a hacer? Y mañana me toca ir acá, me toca ir allá. Con esa información reunían los italianos y tenían información sumamente valiosa, ¿sí? De esta manera entonces los usuarios entienden las consecuencias drásticas que puede causar un simple hecho de abrir un mail o contestar alguna pregunta. Ese video que vimos al principio de este recorrido, en donde un simple mail con un simple attachment, un simple adjunto que uno cliquea, ¿sí? Puede traer grandes consecuencias y responsabilidades para el área de tecnología que pueden ser imparables, ¿no? Imparables y muchas veces impagables. Bien, hemos llegado al final del capítulo. Janina también nos preparó a través de una herramienta que es Mindomo, que es sumamente interesante, para que ustedes también puedan trabajar el concepto de lo que es los mapas conceptuales. Nosotros lo podemos trabajar, vamos a hacer así para que ustedes lo puedan ver mejor. Nosotros podemos trabajar con estas herramientas. Vieron que a lo largo del cuatrimestre le estamos mostrando diferentes tipos de herramientas. Lo bueno es que ustedes puedan ver que las pueden utilizar en otras materias, no quedarse con el PowerPoint para poder hacer una presentación. Van a ver que este video le vamos a agregar unas preguntas que ustedes van a tener que responder, y que todo lo que estamos usando son herramientas free. Este es un mapa conceptual en donde lo que hacemos es, o mejor dicho, no lo hice yo, lo hizo Janina, intentamos hacer un resumen de lo que hablamos a lo largo de estas 3 clases. La seguridad informática nosotros la vamos a clasificar a los factores en 3. ¿Sí? Empezamos hablando de los factores ambientales. Dentro de los ambientales vimos las tormentas, los tsunamis, los terremotos, la inundación. Después vamos a ir a los humanos, que son más, hay menos cantidad. Estuvimos hablando de los factores humanos, en donde vimos el terrorismo, la ingeniería social, el craqueo de contraseña, los hackers, los crackers, ¿sí? Y dentro del personal, de los personales estuvimos viendo a ex empleados, personas internas que están tal vez enojadas con el jefe. Imagínense 2 personas que tal vez eran pareja y que lo han dejado de ser y que tienen que seguir conviviendo y que tal vez uno de ellos engañó, que tal vez uno de ellos estafó, la posibilidad de odio, rencor que puede haber en esas personas. Intrusos a los cuales se les paga para que ingrese, curiosos y terroristas. Esto es dentro de lo personal. Y cuando hablamos de los factores tecnológicos, aquí también nosotros estuvimos viendo los malwares. Dentro de los malwares estuvimos viendo que teníamos por un lado los virus y por otro lado todos los tipos de malware. Phishing, dialer, parming, troyanos, backdoor, spam, rootkit, hacker. Todos los mencionábamos como malware, pero hicimos la clasificación de los virus, en donde pudimos ver los gusanos, los de macro, los de boot, los virus ficheros, y dentro de los virus ficheros estuvimos viendo los de acción directa, los de sobreescritura, los de compañía y los residentes. En este mapa conceptual, esta es una forma de hacer un resumen de lo que vimos a lo largo
de esta segunda unidad de los virus informáticos. Para ir terminando, una cosa muy interesante que encontramos es cuáles son las contraseñas más utilizadas, las 20 contraseñas más utilizadas. Esto es a nivel mundial, no es a nivel Argentina, ¿sí? Pero fíjense, la más usada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda más usada, 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar diferentes claves que seguramente en alguna parte usamos, tanto Nicole como Daniel o Daniel, son nombres muy comunes en América del Norte, por eso son muy usadas. Y esta palabra que dice acá la última, la que es QWERTY, son las teclas QWERT, que son las teclas que están una al lado de la otra en el teclado, arriba después de la tecla Tab, si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos las teclas QWERTY. Anécdotamente, hace 30 años, cuando empezamos a usar las PC, había dos tipos de teclado, los QWERTY y los AZERTY. ¿Por qué se llamaba así? Porque en el lugar de la Q y de la W estaba la A y la Z. Entonces antes comprábamos dos tipos de teclados, o QWERTY o AZERTY, porque había dos formas de aprender lo que era la dactilografía. Estoy hablando, eso se lo pueden contar sus abuelos. Por último, ya con esto vamos a terminar, dentro de los mecanismos de seguridad que nosotros podemos afrontar para poder resguardar la información, normalmente tenemos tres. Aquellos denominados preventivos, que podemos hacer para prevenir, qué hacemos para detener los detectivos, y qué tenemos para corregir. Entonces, dentro de los preventivos, en función de evitar un problema antes de que aparezcan, emplear únicamente personal calificado, ¿sí? Monitorear las operaciones y las entradas, las transacciones de entradas, es segregar funciones, es bueno, saber quién hace una cosa y quién hace otra para poder de esta manera determinar en el momento de corregir cómo lo vamos a hacer. Tratar de predecir problemas potenciales. Por ejemplo, ingresa una persona nueva a trabajar. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es una inducción y le tenemos que contar. Esto que nosotros vimos a lo largo de estas 3 clases, se lo tenemos que contar. Ese video, vuelvo a repetir sobre lo mismo, ese video que inicia este recorrido, en donde esa persona sin querer abre un mensaje porque tenía 2 minutos de distracción, comete una infección masiva dentro de la organización. Entonces, ese es un elemento preventivo que nosotros tenemos para hacer cuando tenemos gente que ingresa nueva a nuestra organización. Prevenir la ocurrencia de un error de omisión o de acto delictivo. Bueno, controlar el acceso. Ustedes parece de televisión, de serie, pero ahora lo último vamos a ver un video que agregamos sobre los que son uno de los tantos data centers que tiene Google, para que vean que es importante la seguridad física donde están guardados nuestros servidores. Y tiene que ver con que el personal que no está permitido no debe ingresar a ese lugar. Estos son los que tienen que ver con cómo puedo prevenir, cuáles son los mecanismos de seguridad para poder prevenir problemas que tengan que ver con los factores de riesgo, ¿no? Sabemos que los factores de riesgo climatológicos no tenemos posibilidades. Sí podemos resguardar de que no se inunde, de que no se incendie, pero que se derrumbe por un terremoto no lo vamos a poder prever. Sí lo que podemos prever es que tengamos una copia de seguridad en otra parte del mundo, que eso de hecho se hace, es muy costoso, pero de hecho se hace. Los detectivos tienen que ver con una doble verificación, ¿sí? Auditar pistas y poder encontrar en el momento, en lo posible, antes que el acto delictivo haya ocurrido, reportando inmediatamente la ocurrencia de ello. Y los correctivos es reducir el impacto de una amenaza. O sea, una vez que tuvimos la amenaza, una vez que uno de los factores de riesgo comenzó, o uno más de ellos comenzó, es tratar de planificar, perdón, que no vi la... Un segundito. Ahí está. Vamos a sacar esto que molesta. De los correctivos, decía, es reducir el impacto de una amenaza. Es corregir los problemas que se descubrieron por los controles detectivos también, o puede ser. O, en caso de esto que decía, vamos a suponer de que hay una inundación, está como la tuvimos acá en Rafaela en el 2007, y
Lo importante es que haya un backup de la información. Si se mojó, no hay problema. Si el día anterior se hizo el backup, mañana voy, salgo, compro el equipo y restauro los datos. O si se incendió, lo importante es tener salvaguardada la información, el procedimiento de respaldo que tenemos ante la contingencia. Una cosa muy anecdótica aprendimos en el año 2001 cuando las Torres Gemelas cayeron. Las Torres Gemelas cayeron, las Torres Gemelas tenían creo que 110 o 102 pisos. Había empresas que trabajaban en el piso 20 y tenían el respaldo de sus datos en el piso 80. Porque jamás en su vida previeron de que si se incendiaba un piso. No se podía incendiar 40 pisos más arriba o 60 pisos más arriba. Jamás pensaron que 110 pisos, me aclara Janina. Bien. Nadie preveía en ese momento que un avión podía llegar a estrellarse contra las torres. ¿Y qué pasó? Las empresas perdieron los datos porque justamente esa planificación de contingencia estuvo en ese momento, como una película de Spielberg, jamás nadie había pensado ese tipo de atentado que hubo. Entonces, a partir de ahí lo que quiero decir es que eso fue una gran enseñanza para poder pensar de que cualquier cosa puede ocurrir. Es más, luego de los atentados a las Torres Gemelas, el gobierno de los Estados Unidos contrató a muchos directores y escritores de cine de ciencia ficción para ver qué se les ocurría que podría llegar a ocurrir, ¿no? ¿Qué se les podía ocurrir que se pudiera hacer otro atentado de la magnitud después de ver esas Torres Gemelas, de esos aviones chocar contra las torres? Ahí es donde justamente las planificaciones de las contingencias son más que importantes. Y miren, esta es una foto que si bien es vieja, ¿sí? Porque se darán cuenta, esto que aparece aquí, SyncMaster 550, estaba el SyncMaster 3, es un monitor, de los monitores viejos, que por ahí a lo mejor pueden llegar a tener algunos, yo tengo todavía. Pero miren, estas fotos las saqué yo en la municipalidad, ¿sí? Y lo que ustedes ven aquí, o no sé si lo ven bien, dice usuario, Torres SF, y la contraseña LOF 8898, no leo bien. Yo recorría uno de los pisos de la municipalidad y me encuentro justamente con que había, no uno, había varios, ¿sí? Usuarios que habían pegado al costado para no olvidarse. Esta foto debe tener no menos de 10 años. No menos de 10 años. Entonces aquí, ¿qué digo yo? ¿Cuál es la gran reflexión que tenemos de esto? Podemos tener los mejores profesionales trabajando en mi departamento de seguridad. Podemos tener los mejores servidores, los mejores firewalls, los mejores antivirus, ¿sí? Podemos tener los sistemas seguros para el ingreso del personal al área de data centers, pero si un usuario hace esto, que no lo hace con la intención, ¿sí?, de jorobar a la organización, lo hace simplemente por una cuestión de desinformación. Tal vez la empresa, por ejemplo, nuestra universidad tecnológica tiene un servicio de limpieza tercerizado. Cuando nosotros nos vamos de la facultad a las 12 de la noche, hay veces que vienen, ¿sí? Generalmente el viernes creo que es el día que vienen, limpian de noche, porque sábado y domingo no trabajan, cosa que el lunes cuando se venga a trabajar ya esté todo limpio. Y es una empresa tercerizada, o sea que no es personal de nuestra facultad. No quiero decir nada con esto, simplemente estoy diciendo que hay personal externo que ingresa. Y ustedes imagínense que hay un usuario y una contraseña en la máquina del tesorero, del cajero, estamos dándole de comer a los ladrones, por decirlo de una manera. No estoy diciendo nada, por favor, en contra de la gente de la limpieza, nada que ver. Lo que estoy diciendo es, si nosotros en nuestra organización dejamos, ¿sí?, la información tan valiosa como un usuario y una contraseña, un externo, que en todas las organizaciones siempre hay un externo que viene a hacer un trabajo, y más aún si hay alguien que se le ocurrió preguntar, che, mirá, bueno, vos no sabés los problemas de seguridad que yo tengo, pasó esto, sí, te cuenta el otro. Vos sabés que allá el que trabaja en tal lado tiene también pegado. Y bueno, si uno tiene esa característica o ese tema del robar a otro, probablemente se busque la forma de ingresar a ese lugar y obtener el usuario y la contraseña. Por eso hay que tener muchísimo cuidado.
Ustedes son una generación de usuarios y contraseñas, es muy poco probable que yo en clase lo hago normalmente, no lo podemos hacer. Lo primero que hago antes de mostrarles esta diapositiva es ¿quién me prestaría su usuario y su contraseña? Y hoy ya no lo hace nadie. Y me parece muy bien. Por último, quiero que veamos este video y estamos terminando la clase de hoy. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a Estamos en day. la oficina de Data Center, que es el centro de datos. Ahí estamos The ingresando networking y room lo is que the vamos a first ver stop on our justamente data ahí, center estamos floor. viendo, The equipment here es routes requests el to the área de right servers networking. in the El next área de room. networking es el área en donde se conectan los servidores. These computers also Todo lo allow que our están data viendo ahí centers son to communicate servidores. with one another globally. Switch de comunicaciones. On Ahí the están server floor, los servidores. powerful Ahí computers handle probablemente everything from algunos de billions nuestros of datos están searches guardados. to Fíjense, hosting cada una de YouTube esas líneas videos es un and servidor. protecting your email against De viruses. estos servidores, de estos We data custom centers, Google designed tiene these más de servers to 20. be compact and Eso energy es un efficient. servidor. To ensure you have access to your Miren data la whenever you cantidad need it, we keep each piece cantidad of data stored on at de least 2 servidores servers. que hay en este data center. Luego tenemos el data We center, store que ahora another van a ver, copy of the most que es important data el on tape digital library, tapes. ¿sí? Que es el data center para hacer los backups. Es un sistema When a hard robotizado drive que va breaks, we erase backupeando all la of its información. content. Están los discos rígidos y fíjense Then, que los for discos extra cuando security, we cumplen destroy una it with determinada our cantidad disk de tiempo se destruyen. The machines in our data centers are always working. Esta es el área Cooling towers like these de pipe in water to cool refrigeración them down que and keep them running. tienen condiciones When the water medioambientales heats up, muy fuertes, We pump it son back muy outside protectores del medio where it ambiente. evaporates. Tienen todo un sistema de refrigeración Now en that este you've had lugar a en glimpse, particular porque walk tienen un inside lago yourself. al costado donde sacan el Explore a agua Google Data y la Center devuelven with Street View. purificada. A través de Google Street View pudimos ver lo que es un data center por dentro de nuestros queridos amigos de Google. Bueno, aquí entonces hemos llegado al final de esta unidad. Primeramente, llegamos al final del capítulo 2, que es el de seguridad, y llegamos entonces al final de nuestra unidad número 1.